Ya estamos en el quinto vídeo de esta serie dedicada a la trigonometría. En los cuatro primeros os conté los mínimos que necesitábamos para tener un conocimiento muy básico de trigonometría. Ahora vamos a subir un poco el nivel y nos vamos a centrar ya en un conocimiento intermedio. Como os dije, la trigonometría es un campo de las matemáticas muy transversal, es decir, que tiene muchas aplicaciones en otros campos, o mejor dicho, se comporta como herramienta en el desarrollo de otros campos de las matemáticas. Por ejemplo, va a llegar un día en el que vas a estar integrando y vas a necesitar trigonometría. Si estás resolviendo un triángulo, obviamente estás necesitando trigonometría, vas a necesitar trigonometría. Pero, por ejemplo, si estás haciendo el análisis de una señal diseñando un filtro, las series de Fourier necesitan trigonometría. Los números complejos tienen una expresión trigonométrica y un larguísimo etcétera. Entonces, nuestro dominio en otras áreas va a depender un poco de nuestro dominio de la trigonometría. Por eso es conveniente tener esto lo más asentado posible. Al menos saber que existe y saber dónde podemos ir a buscar. En este vídeo lo que vamos a hacer es completar un poco nuestro conocimiento de los básicos y extender las razones trigonométricas a todas las razones trigonométricas que existen y las identidades básicas a otras identidades intermedias que también nos resultan bastante útiles. Vamos a empezar introduciendo todas las razones trigonométricas que hay. Nosotros dijimos que había tres fundamentales, las dos básicas que son seno y coseno, y esto se completaba con la tangente. Bien, pues estas razones trigonométricas van a necesitar una razón inversa. No solo eso, van a necesitar dos razones inversas. Una en cuanto a la composición de funciones y otra en cuanto al producto de funciones. Vamos a desarrollar esto un poco centrándonos en el caso particular del seno. Si yo tengo el seno de alfa, existirá una función por la cual multiplique y que me dé 1. Si yo despejo, eso me sale 1 partido seno de alfa. Pues simplemente poniéndole un nombre a esto, que el nombre que tiene es cosecante, cosecante de alfa igual a 1 partido seno de alfa, ya tenemos una nueva razón trigonométrica que su función es ser la función inversa en cuanto al producto del seno. Hemos dicho que tenía que tener dos funciones inversas, una para el producto y otra para la composición. La composición sería seno de f de alfa igual a alfa. La composición de funciones, una función es inversa de otra cuando al componerla da el argumento. A esta función inversa en cuanto a la composición se la conoce como arcoseno. Es decir, que yo compongo el arcoseno en los dos lados y sería f de alfa igual arcoseno de alfa. Esta es la que en la calculadora aparece como sen menos 1 de alfa, que es cuando yo le meto el valor de un seno y quiero saber el ángulo. Realizando exactamente este mismo razonamiento para el coseno y la tangente, completamos las razones trigonométricas. Aquí tenemos que la inversa en cuanto al producto nos ha salido cosecante y la inversa en cuanto a la composición arco seno de alfa. Pues la inversa en cuanto al producto para el coseno es la secante, es decir, 1 partido coseno de alfa, y la inversa en cuanto a la composición es el arco coseno de alfa. La inversa en cuanto al producto de la tangente es la cotangente y la inversa en cuanto a la composición es el arco tangente de alfa. Como digo, estas columnas de aquí son las que aparecen en la calculadora como sen menos 1, cos menos 1, tangente menos 1, que son las que nos dan el ángulo cuando le preguntamos por el resultado de la razón. Ya tenemos definidas todas las razones trigonométricas que hay. Ahora vamos a introducir algunas identidades un poco más avanzadas. Vamos a recordar que las dos básicas eran seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual 1 y que la tangente de alfa era seno de alfa partido coseno de alfa. Y además dijimos, hay una tercera bastante útil que era 1 más tangente cuadrado de alfa igual, ahí pusimos en las básicas 1 partido coseno cuadrado de alfa, pero nosotros sabemos que el coseno de alfa, su inversa, es la secante. Por lo tanto, ya estamos en disposición de utilizar aquí secante cuadrado de alfa. Estas dos son las re básicas y esta es una que nos puede ayudar en ciertas situaciones.
Esta tiene su reflejo en la cotangente y en la cosecante. Existe una que es análoga a esta, 1 más cotangente cuadrado de alfa igual a cosecante cuadrado de alfa. Pero ya os digo que esta no es muy utilizada ni muy común. Esta sí. Las dos primeras identidades básicas que nos subirían un poquillo el nivel y que realmente son bastante útiles son las fórmulas del ángulo doble. Seno de 2 alfa, coseno de 2 alfa. El seno de 2 alfa es 2 veces seno de alfa, coseno de alfa. Y el coseno de 2 alfa sería coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Esta es algo parecido a esto de aquí. En vez de tener sumando, tenemos restando. El coseno menos el seno. ¿Tengo que aprenderme una para la tangente? Bajo mi punto de vista, no, porque la tangente de 2 alfa es el seno de 2 alfa partido coseno de 2 alfa y ya me preocupo yo de desarrollarlo con lo que sé. Por lo tanto, como ya tengo bastante problema teniendo que aprenderme algunas de estas razones, algunas de estas identidades, no voy a añadir nuevos problemas. Así que de esta me puedo olvidar. Pero esto es, como digo, una opinión. Siempre hay profesores un poco más maniáticos y que os exigen saber estas tonterías. Pues vosotros os lo aprendéis y al día siguiente lo olvidáis. No hay ningún problema con eso. Si yo tuviera que añadir alguna fórmula más básica a tener que aprenderme que realmente piense que me va a resultar útil, sería el ángulo mitad. Seno de alfa partido 2, coseno de alfa partido 2. El seno de alfa partido 2 es la raíz de 1 menos coseno de alfa partido 2 y el coseno de alfa partido 2 es la raíz de 1 más coseno de alfa partido 2. Realmente estas tienen una gran aplicación cuando estamos calculando primitivas, pero a la hora de resolver ecuaciones o resolver identidad o demostrar identidades podemos sobrevivir perfectamente sin esto. Estaréis notando que no estoy muy convencido en esto de saberse un montón de fórmulas. Bajo mi punto de vista, hay que saber que las fórmulas existen. Fórmulas hay un montonazo. Esta hoja os la voy a dejar en la descripción del vídeo, el enlace a donde os la podéis descargar. Tenéis un montón de fórmulas por aquí y un montón de fórmulas por aquí. Esto es insufrible. Bajo mi punto de vista, pienso que hay que saber que existen estas razones, saber que están en nuestra mano y saber utilizarlas, buscarlas y utilizarlas cuando las necesitemos. Pero pienso que es necesario saberse todo este montón de fórmulas. Claro, a vosotros a lo mejor os las exigen para algún examen, pues os las tendréis que estudiar las que estén dentro de vuestro nivel. Como os he dicho, en la descripción del vídeo tenéis un enlace a donde os podéis descargar este PDF para imprimiros todas estas razones trigonométricas y cada uno que se estudie las que considere necesarias. Si yo en este punto tuviera que añadir alguna fórmula más, las que añadiría serían las razones de la suma y la suma de las razones, es decir, seno de x más y y seno de x más seno de y, saber desarrollar esto obviamente para seno y para coseno, y a partir de ahí yo particularmente no me aprendería nada más. El que quiera profundizar sobre cómo se desarrollan y de dónde salen todas estas identidades y estas identidades de aquí, recomiendo que os miréis los apuntes de la Marea Verde, los apuntes de Matemáticas 1. Ahí está muy bien explicado cómo se deducen estas fórmulas. Están hechos muy finos, con mucha delicadeza y con mucho cariño. Por mi parte, como ya os he dicho, no soy muy partidario de aprendérnoslas, entonces os invito al siguiente vídeo donde vamos a ver con el formulario cómo podemos aplicarlas a la demostración de identidades trigonométricas más complicadas y a la resolución de ecuaciones trigonométricas.